Si a ti por productividad te va bien y te sientes bien, porque yo siempre lo digo, al final cada persona es un mundo, entonces cómo valorar el descanso, al final yo creo que la forma más fiable es de forma subjetiva. O sea, cómo te sientes tú al día siguiente y cómo te sientes a lo largo de las semanas. Porque la forma más fiable, nosotros no podemos acceder a ello. Pero los que estáis en la península sí, pues lo que se recomienda es eso, es tomar un café, dormir 20-30 minutos y lo que ha comentado Sergio, te despiertas con el pico de la cafeína, te despiertas automáticamente. Y luego lo que sí que se recomienda, que no se suele comentar tanto, es dejar otros 20-30 minutos para acabar de despertarse. Por ejemplo, se puede ver muy claro cuando tú estás durmiendo y a lo mejor te viene alguien a despertarte a mala leche, porque es a mala leche, y te despiertas muy aturdido, no sabes ni dónde estás, te tiras media hora que no sabes ni quién eres y necesitas tu rato, es porque te has despertado en la fase profunda, y eso es peor a nivel de somnolencia y peor a nivel de calidad de sueño. Sobre el descanso en animales, vemos que las jirafas duermen solo 2 horas diarias en intervalos de 10 minutos y de pie porque suelen ser un blanco fácil para sus depredadores. Los delfines duermen en intervalos de 30 minutos cerca de la superficie porque necesitan respirar y mientras duermen mantienen una parte de su cerebro despierta para no pasarse de esos 30 minutos. La fragata pelágica es un ave que duerme volando con un ojo abierto, con una sola sección de su cerebro despierta porque viaja de un continente a otro. ¿Por qué los humanos dormimos durante 8 horas? ¿Por qué tumbados e inmóviles? ¿Y por qué de noche? Muy buenas, Marina. Hola, me habéis dejado a cuadros. Bueno, pues esa es la pregunta. ¿Por qué los humanos dormimos de noche 8 horas tumbados y quietos? Porque es algo curioso y que teníamos que hacerle a una de las personas que más domina del sueño aquí en España, que eres tú, Marina. Y la verdad que tenemos un montón, Sergio y yo, de curiosidades sobre el sueño. No sobre lo típico que se suele hablar de qué tienes que comer para beneficiar el sueño, o cómo, qué actividad física, o el tema de la luz, que ya eso es algo que está muy mascado. Entonces queríamos tocar un poquito más de curiosidades diferentes, que sabemos que dominas mucho a nivel de neurociencia, sobre descanso. Y nada, bienvenida. Muchas gracias a vosotros por la entrevista. Y bueno, si quieres ya empiezo respondiendo a esa curiosa pregunta. Y pues justo lo estábamos hablando el otro día en clase, así que me gusta esta pregunta. Y se debe, bueno, básicamente a que nosotros podemos o tenemos la capacidad a nivel de supervivencia de podernos tumbar y podernos... o sea, no necesitamos para nuestra supervivencia los dos hemisferios despiertos. Podemos dormirnos y no hay ningún problema. Obviamente... sí que nos exponíamos a cazadores, éramos presas antiguamente, pero al vivir en grupo, pues generalmente, por eso existen de hecho los cronotipos, no teníamos ese problema. Y lo que has comentado justo de los delfines, se lo comentaba yo el otro día al profesor, y es que, por ejemplo, los cetáceos, pues es que necesitan actividad motora durante el sueño, porque es que si no se hunden y se mueren. Los tiburones. En cambio, nosotros... durante una fase del sueño no tenemos actividad motora, por eso tenemos que estar tumbados, no podemos dormirnos de pie, es imposible, porque perdemos el tono muscular en una fase del sueño, entonces nos caeríamos. Y en cambio, por ejemplo, lo que has comentado de las aves, lo que has comentado de los cetáceos, al estar en vuelo, por ejemplo, las aves durante las épocas de migración, lo que suele pasar es que, de hecho lo comentamos, es que algunas aves lo que hacen es dormir durante 10 minutos, se bajan el planeo y luego se vuelven a despertar y vuelven a subir. O sea, se quedan como planeando. Es bastante interesante y los cetáceos lo que hacen es dormir con medio cerebro solo. Entonces van descansando, se queda una parte del cerebro activa para la función motora y la otra descansa y luego intercambian. Y bueno, en nuestro caso en general no pasa. Lo que sí que se ha visto, que a mí me resultó bastante interesante, ya que queréis que hablemos que hablemos de curiosidades, es que, por ejemplo, cuando dormimos en un sitio extraño, por ejemplo, un hotel, estamos durmiendo pues, en un sitio que no es cómodo para nosotros, sí que hay una parte de nuestro cerebro que se queda como alerta y el sueño no llega a ser tan profundo. Y eso lo leí justo relacionado con lo de los cetáceos, y es que nosotros tenemos algo parecido, evidentemente no del todo, porque estamos durmiendo, pero sí que tenemos una parte del cerebro que se queda en alerta, precisamente porque es un sitio incómodo y pues al final va en contra de nuestra supervivencia, aunque actualmente nadie va a entrar en un hotel a asesinarte, espero, pero viene a ser eso.
Pues fíjate, o sea, yo creo que la gente ya con lo que hemos dicho hasta ahora debe estar alucinando y nuestro objetivo es que esta conversación saquemos cositas muy interesantes de este tipo y creo que es muy importante lo que tú has dicho, Marina, y creo que no lo debemos de perder de vista nunca, que es esa supervivencia, ¿no? De hecho, si no me equivoco, hay estudios en los que se ha visto que, por ejemplo, en tribus que pues llevan un estilo de vida quizá más ancestral, hay personas de la tribu que se despiertan en momentos de la noche y otros se despiertan en otros momentos. Es decir, hay gente que lo mismo duerme de manera más continua, pero hay otros que se despiertan pues lo mismo pues a mitad de la noche. Esto desde luego yo imagino que también tiene un sentido evolutivo y que ahí la genética de cada uno desde luego dice mucho, ¿no? Sí, de hecho, me encanta porque a mí me encanta enfocarlo todo respecto a la evolución, porque es algo que yo siempre digo, o sea, si hay algo que ha perdurado hasta ahora desde hace muchísimos años, por algo será. Lo que pasa que quizás los seres humanos o la ciencia aún no ha llegado a entender el porqué de ese motivo, ¿no? El por qué, por ejemplo, por qué tenemos dos fases de sueño. Y que a veces me preguntan cuál es más importante. Bueno, si están las dos ahora actualmente y seguimos durmiendo en dos fases, será porque son importantes, lo que pasa es que quizás aún no lo sabemos todo. Pues pasa lo mismo con esto, de hecho lo estuve leyendo justo en tema de tribus y es la hipótesis que a mí más me cuadra porque hay varias hipótesis sobre los cronotipos. Es precisamente que hay el cronotipo, bueno, introduzco un poco si queréis, que hay el cronotipo búho, que está más activo en las horas de la noche, entonces se va a dormir más tarde y se despierta más tarde. Y luego hay el cronotipo alondra, que es el que está más activo por la mañana, entonces se va a dormir muy pronto y luego se despierta antes. Entonces, por lo que yo he leído, y la verdad es que me cuadra bastante, esto lo que hacía es que en el mismo grupo, al haber personas con el cronotipo de alondra y con el cronotipo búho, lo que hacía era reducir las horas en las que el grupo se encontraba desprotegido, porque a lo mejor las alondras iban a dormir a las 8 o a las 9 y se despertaban antes. Y había una franja en la que los búhos eran los que estaban protegiendo o vigilando, haciendo guardia para el grupo. Entonces, la franja de horas en las que se quedaban desprotegidos era menor que si todos durmieran a la vez, porque todo el grupo hubiera estado dormido a la vez y hubiera sido más vulnerable ante depredadores. Entonces, se cree que el cronotipo es un poco ese sentido de evolutivo de aumentar nuestra supervivencia. Qué bueno. Intuyo, Marina, y para la gente que lo esté viendo en YouTube, que tú serás búho, ¿no? Por el cuadro que tienes detrás. Sí, la verdad es que sí. De hecho, justo en el máster que os comentaba de neurociencias, yo ya lo sabía, pero nos pasaron unos test para hacer, porque hay test tanto para somnolencia como para ver la calidad del sueño, para ver el insomnio. Hay bastantes test que se suelen realizar, de hecho, en clínica. Y uno de ellos es creo que se llama de Hochberg, que es para el cronotipo de sueño, pero vamos, si lo buscáis en Google, test cronotipo de sueño, te saldrá. Y me salía justo eso, me salía vespertinidad extrema, o sea que soy búho 100%. Y algo que ya sabía, al final yo creo que normalmente la mayoría de la población se encuentra en medio, o sea, ni búho ni alondra, se encuentra bastante gente en medio. Hay poquita gente que sea muy extrema de alondra, muy extrema de búho, pero los que lo somos se nota. O sea, si tu pico de actividad, por ejemplo, está a partir de las 7 de la tarde, dices, es que tengo que ser búho, no puede ser otra, ¿sabes? Y si te despiertas que te ha atropellado un camión, dices, vale, es bastante obvio. Hay unas características, luego hay gente que lo tiene más mezclado, que pues a lo mejor no siente diferencia a lo largo del día, pero lo más común suele ser la alondra. Y también No, Didi. ¿Este tipo de test es accesible para la población general? Sí, claro, sí. Seguro que en internet están, fijo, seguro. Si ponéis cronotipo del sueño, no recuerdo el nombre. Si queréis, luego os lo busco y si queréis ponerlo en la descripción o lo que sea. Sí. Pero sí, el que se suele usar para el insomnio es el de Pittsburgh, que ese sí que es el clásico, es muy conocido para insomnio. Pero luego hay otros que es, bueno, pues para la somnolencia durante el día, que básicamente te preguntan que cómo despierto estás a tal hora, cómo te verías capaz de hacer una actividad a otra hora. Y el de cronotipo básicamente lo que te pregunta es, pues por ejemplo, ¿a qué hora te sientes más cómodo para hacer ejercicio? Si un amigo te dice de ir a correr a las 8 de la mañana, ¿cómo de dispuesto estarías o cómo de bien lo llevarías, ¿sabes? Entonces, pues son preguntitas así que pues te van dirigiendo hacia dónde y luego te pone pues vespertinidad extrema, moderada, pues
pues un neutro o ya pues ser de matutino. La verdad es que son bastante interesantes para conocerse a uno mismo, aunque yo creo que en principio cada persona ya sabe un poquito, cuando tenemos ya cierta edad, por dónde van los tiros. Claro, también es algo mucho de experiencia y muy multifactorial, ¿no? Porque depende también dónde vivas, si convives con personas que se quedan despiertas hasta tarde, si tienes un vecindario que hay mucho ruido, ¿no? Muchas veces también nos influye el tema del trabajo, de qué tipo tiene... No tanto el trabajo se adapta a tus sueños, sino que tú te adaptas a cuando tienes libre para descansar. Mira, yo aquí te quería preguntar una cosa personal que me propuso Sergio, y es, ¿qué te parece el hecho de... Yo, por ejemplo, me levanto todas las mañanas a las 4 de la mañana y me voy a la cama sobre las 7:30, 8:30 o así. ¿Qué te parece ese tipo de descanso? ¿Realmente puede perjudicar? Yo lo hago personalmente, no tanto por salud, sino por temas de productividad. Sí, de hecho lo he visto alguna vez en tus historias, que me resulta curioso. Y, a ver, yo no lo veo mal, pero es verdad que hay como un adelanto de fase, porque técnicamente, por ejemplo, a las 4, has dicho a las 4 de la mañana, pues a las 4 de la mañana es cuando de forma estándar, ya luego hay diferencias individuales, es cuando se produce el mayor pico de melatonina, con lo cual te estás despertando en el mayor pico de melatonina. Entonces, ahí hay como un adelanto de fase. Por ejemplo, hay problemas de retraso de fase y es una persona que le cuesta mucho dormirse y empieza más tarde a dormirse y tú básicamente pues te despiertas antes. O sea, yo no lo veo óptimo en el sentido, o sea, si lo haces por productividad y te compensa, sí, eso es como la nutrición, ¿sabes? Tienes que ponderar qué te conviene o qué no te conviene según cada factor. Si a ti por productividad te va bien y te sientes bien, porque yo siempre lo digo, al final cada persona es un mundo, entonces cómo valorar el descanso, al final yo creo que la forma más fiable es de forma subjetiva, o sea, cómo te sientes tú al día siguiente y cómo te sientes a lo largo de las semanas, porque la forma más fiable nosotros no podemos acceder a ello, porque sería hacer una polisomnografía y aparte que es cara, no te la vas a encontrar por ahí en la calle ni en el súper para comprártela. Entonces, si a ti te resulta útil, yo desde un punto de vista del sueño no la veo por el adelanto de fase que estás haciendo, porque te estás yendo a dormir cuando en teoría aún hay luz, ahora no, pero en unos meses a esa hora aún hay luz. Entonces estás cenando bastante pronto también. Claro. El pico, se empieza a segregar la melatonina más o menos a las 9, el pico es a las 4 de la mañana, es justo cuando tú te levantas, ahí hay un poco de choque. Sí. Pero, a ver, si a ti te va bien, yo ahí no digo nada. Claro. Y una cosa que he notado, a diferencia de cuando pues a lo mejor me acostaba a las 11, es que a lo mejor si me acuesto, o sea, si me levanto a las 4 de la mañana, pero he dormido 6 horas, es que no puedo. O sea, no puedo ese día, pues no, me tengo que echar una siesta obligatorio. Sin embargo, si duermo 6 horas y me he acostado sobre las 9 o las 10 y he dormido solamente 6 horas, puedo tirar el día perfectamente. Entonces sí es verdad que es como jugar como con tus cartas, ¿no? Tiene su beneficio y tiene su riesgo. Es que al final nuestro sueño está guiado, uno de los factores es por el ritmo circadiano, que es, tú no lo puedes cambiar, o sea, oscila, sube y baja cuando tiene que subir y cuando tiene que bajar. Entonces, es por eso lo que digo de lo del adelanto de fases, porque te estás adelantando a cuando en teoría te tocaría dormir biológicamente, que es básicamente cuando el pico de adenosina, cuando la adenosina que vamos acumulando durante el día está muy alta y el ritmo circadiano está muy bajo, que es más o menos pues a la hora a la que nos deberíamos, que no es la hora a la que nos vamos a dormir ni de coña actualmente, pero a la que nos deberíamos ir a dormir, que es 9:30, 10. Entonces, ahí sí que hay un adelanto de fase, pero si a ti te resulta cómodo y de momento veo que eres joven, así que de momento lo tolerarás bien, luego en unos años ya me cuentas. Sí, es algo que tengo que pensar, que ahora mismo pues también lo hago porque, claro, no hay mucha vida social por la noche, por el tema de los toques de queda, de la cuarentena, y es algo que ahora mismo puedo aprovechar, que no me afecta, pero obviamente para largo plazo, en mi caso, no lo veo sostenible. Y entonces, ahora que estamos hablando sobre el tema de las fases y que después Sergio tiene una pregunta sobre ello, que es muy interesante, ¿nos puedes explicar un poquito a la gente, e incluso a nosotros, cuáles son las fases del sueño, así de una forma muy resumida y visual? Sí, vale, pues la forma visual que a mí más me gusta es imaginar el sueño como una escalera de caracol, por ejemplo, que tenemos que bajar. Entonces, tenemos dos fases. Tenemos la fase de sueño REM y la fase de sueño no REM. Los nombres vienen básicamente porque se caracteriza la REM en que hay un movimiento rápido de los ojos, que yo creo que es lo que más se conoce sobre la fase REM.
Y luego la fase no REM, pues que no hay ese movimiento. Hay otras diferencias, por ejemplo, en el sueño no REM las ondas son más lentas, las ondas cerebrales, que antes pues se relacionaba con que como que el cerebro se había quedado muerto, que no hacías nada, por eso las ondas eran más lentas, pero actualmente la hipótesis que más se maneja es porque hay una sincronización a nivel neuronal y es decir, es como si todas cantaran al unísono, por así decirlo. Y luego tenemos la fase REM, que ya se parecen más las ondas cerebrales a nuestra vigilia y es donde soñamos, que es lo que a la gente seguro que le suena. Entonces, cuando nosotros nos dormimos, pasamos por 4 etapas del sueño no REM. La 1 y la 2 son las más superficiales, que es cuando empezamos a bajar la escalera. Y luego la 3 y la 4, que es nuestro objetivo, que es ya las fases más profundas. Y es alrededor, en la etapa profunda, pasamos alrededor de un 20-25% de la noche. Y luego, cuando ya hemos bajado al fondo de la escalera, estamos en la fase más profunda, volvemos a subir y entramos en la fase REM, que es esta fase que os digo que pues, a nivel cerebral se parece más a las ondas de la vigilia. De hecho, hay zonas que se encuentran aún más activas que el cerebro en vigilia, se ha visto con el electroencefalograma. Y luego, además, algo característico de esta fase es lo que he comentado antes, que no hay tono muscular. O sea, dejamos de tener tono muscular en esta fase, la fase REM. Y la hipótesis que se maneja es principalmente porque como estamos soñando, para que no podamos representar en la realidad nuestros sueños. Si tú estás soñando que te estás comiendo 5 donuts, pues vaya a ser que te dé por irte al súper a las 11 o 12 de la noche o a la hora que sea y conduciendo estando dormido. Y precisamente lo que pasa en el sonambulismo es que no se produce esta atonía muscular. Entonces, por eso la gente se mueve, pero no se acuerda, porque realmente simplemente es que hay tono muscular y lo que manda son los sueños. Y bueno, un poquito esta sería el resumen así de las fases. Cada fase tiene su función o, por ejemplo, en el sueño más profundo se produce el pico de varias hormonas, por ejemplo, de la hormona del crecimiento, se produce el mayor pico de todo el día, las 24 horas, se produce la etapa profunda y por eso es importante también cumplir un poco con lo que te comentaba de las fases, porque las hormonas, la liberación de hormonas tiene una ritmicidad. Entonces, si se dan en la fase que toca, es mucho mejor, es más beneficioso que si se da en otra fase, porque va a verse disminuido. Por ejemplo, a todos los que entrenamos, pues nos interesa pues, que el mayor pico de hormona de crecimiento pues, que sea el máximo, ¿no? Que del pico de testosterona que también sea el máximo, optimizarlo todo lo que podamos. Y bueno, este sería un poco resumen de las fases del sueño. Qué bueno, y tengo una curiosidad con el tema que has comentado del sonambulismo. ¿Qué pasa cuando tenemos una pesadilla y cuando, por ejemplo, tenemos un sueño positivo? Mira, hemos estado comentando antes fuera de cámara, Sergio y yo. Yo, por ejemplo, sufro de pues, no sé si de apnea del sueño pero sí de roncar. De hecho, me hice hace poco un estudio del sueño aquí en el hospital. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo sé cuando he roncado que me levanto con la boca seca y he tenido una pesadilla. O sea, es 100%. O sea, si he roncado, he tenido una pesadilla. Si he tenido una pesadilla es porque he roncado. Y sin embargo, Sergio tiene el problema de... ¿Cómo se llama, Sergio? Efectivamente, yo lo que tengo básicamente es bruxismo, que es que chirrío los dientes. Y lo que me ocurre, que yo supongo que también tendrá cierta relación, porque bueno, te metes en internet y te dicen, pues eso significa tal, esto significa cual. Pero yo pienso que el sueño que tengo a veces, que es básicamente, sueño, pesadilla, que estoy pues con los dientes, que me voy al baño, me miro en el espejo y tengo los dientes caídos, o tengo incluso como sangre, o hay veces que se me cae un diente y sueño como con esas cosas. Pero claro, ¿qué ocurre? Que yo todo esto lo relaciono con el tema del bruxismo, de ese chirriar los dientes de manera constante, ¿no? Sí, pues la verdad es que me resulta curioso porque yo tengo también esas pesadillas y tengo bruxismo. O sea, una de mis grandes pesadillas es despertarme y ver que no tengo dientes. Hostias. Y yo tengo bruxismo. A ver, el bruxismo real, esto igual es una coincidencia fijo, pero el bruxismo básicamente es apretar los dientes por un exceso de tensión, de estrés y apretas los dientes por la noche. Que por eso normalmente pues, te ponen férulas. Y de hecho, cada vez más conozco más gente que está llevando férulas por apretar los dientes durante la noche. Y básicamente el bruxismo está relacionado con el estrés. Hay gente que sí que de forma genética, pues directamente, por ejemplo, mi padre tiene bruxismo y yo también tengo bruxismo, pero también ambos somos muy nerviosos. Entonces, eso va más relacionado por ahí con el estrés. Y lo que comentas, pues la verdad es que pesadillas relacionadas
Con lo que me has comentado de ronquidos, la verdad es que no había escuchado nada. O sea, no sé si es... bueno, ya sabemos, correlación y causalidad son cosas diferentes, pero puede estar correlacionado, ¿no? La verdad es que no tengo ni idea. A ver, yo la hipótesis que tenía era, claro, yo cuando estoy roncando, básicamente lo que produce es que casi te estás ahogando y necesitas hacer ese ronquido para recuperar el aire, ¿no? Para coger aire por la boca. Entonces, claro, tienes la sensación de que te estás ahogando y tu cerebro lo interpreta como que lo estás pasando mal. Entonces, piensas de una forma negativa. Entonces, esa era la intuición que yo tenía. Y bueno, ya adentrándonos más un poquito con esto, ya sabemos que no hay una explicación y que mi hipótesis quizás falle. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una pesadilla? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro? Pues mira, la verdad es que el área de los sueños está bastante... O sea, si ya el área del estudio del sueño, del descanso, está en pañales, el área de los sueños ya ni te cuento. Entonces, la verdad es que no tengo ni idea qué pasa durante las pesadillas. Lo clásico que hemos escuchado siempre, pues al final, que son preocupaciones del subconsciente. Y lo que sí que se ha visto, porque al final la fase... Bueno, algo muy clásico que se cree es que solo soñamos en la fase REM, pero realmente también podemos soñar en la fase no REM. Lo que pasa es que es más común en la fase REM y es más común acordarnos de los sueños que pasan en las últimas fases REM, justo antes de despertarnos. O, por ejemplo, si nos despertamos a mitad de noche después de una fase REM, también nos vamos a acordar más de ese último sueño. Entonces, lo que sí que, a ver, a todos nos ha pasado, así que tiene bastante sentido, de que las pesadillas que tenemos suelen estar relacionadas con alguna preocupación que tenemos. Sí. Entonces, lo que se ha dicho, lo que se dice clásico de consúltalo con la almohada, es porque se ha visto que durante la fase REM se producen conexiones entre zonas más lejanas del cerebro, cosas que a lo mejor nosotros jamás hubiéramos conscientemente quieres solucionar un problema y jamás hubieras dicho, tíos, esa idea no se me hubiera ocurrido en la vida. Te despiertas al día siguiente y tienes esa idea o puedes solucionar el problema que tuvieras. A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando estaba programando un Excel que estuve haciendo hace tiempo, me tiré 2 horas por la noche, no había manera, al final dije, mira, me voy a dormir porque estoy ya harta y al día siguiente me levanté y en 10 minutos lo tenía hecho. Y no había hecho nada, o sea, no había aprendido nada. Simplemente que durante la noche, y sobre todo se ha visto que es durante esta fase REM, se producen conexiones entre zonas lejanas y es ahí de donde surge la creatividad y los sueños. Entonces yo creo que está bastante ligado por ahí. Qué bueno. Y de hecho, Quique, antes de que comentes lo que voy a decir, es que me pasó hace muy, muy poquito que, bueno, estaba pues con diferentes temas en la cabeza acerca de pues, el servicio de asesoría que quiero empezar a implementar, de cómo hacerlo. Y me acuerdo que era domingo y estaba ya ahí con un jaleo, digo, madre mía, eso como que no ves cómo lo quieres hacer, tienes la cabeza hecha un lío. Y bueno, me acosté y por la mañana, a las 7 de la mañana, me desperté con una energía tremenda, como con un montón de ideas que el día anterior no tenía. Y fue como, o sea, me tengo que levantar y tengo que escribirlo todo en un folio. Llené 2 hojas en 2 folios diferentes escrito con esas ideas, porque fue como, wow. O sea, es como que mientras duermes, limpias toda la mierda que tienes de ideas que has ido, de estímulos que has ido recibiendo a lo largo del día, y lo que realmente útil es como que se conecta. Y a veces el hecho, por eso se dice, ¿no? Deja de estudiar y quedarte hasta las 4 de la mañana y acuéstate, porque lo mismo eso te sea más productivo que quedarte estudiando más y no dormir. Justo. Sí, de hecho es algo que suelo comentar respecto a los exámenes porque es algo por lo que muchos y sobre todo nosotros hemos pasado por las épocas de exámenes y es justo lo que comentas. De hecho es una de las hipótesis para lo que se cree que sirve la fase no REM, que es limpiar todo lo que no necesitamos de la información que nos entra en el día a día, cosas que nuestro cerebro interpreta que no van a ser útiles, y luego la fase REM ya sirve para consolidar la información que dice, vale, esto sí que es útil, vamos a consolidarlo, vamos a retenerlo bien y vamos a relacionarlo con otros conceptos que tenemos pues de otros temas, que a lo mejor yo cosas que a lo mejor ya sabía del descanso de antes, ahora las estoy relacionando con cosas nuevas que a lo mejor estoy viendo ahora en el máster y se relacionan solas y es en esta fase precisamente. Qué bueno. Otra curiosidad que teníamos, Marina, era el tema de esos espasmos que tenemos cuando estamos durmiendo. Sobre todo a mí me sucedía cuando practicaba boxeo, que a lo mejor estaba durmiendo una siesta y me levantaba dando un golpe o dando un codazo. ¿Por qué suceden esos espasmos, sobre todo a gente que es deportista, no? Sí, bueno, de hecho es que eso suele ocurrir, de hecho me pasó a mí esta semana, suele ocurrir en las etapas más superficiales, sobre todo en la etapa 1, y es
como un acto reflejo del cerebro de que se piensa de que te estás yendo, o sea, para decirlo coloquialmente, que te estás muriendo y te envía una señal y por eso lo típico que parece que te estás cayendo de un edificio y de repente te levantas sobresaltado, pues a lo mejor has dormido 5 minutos, pero justo estabas entrando en la etapa 1 y es ahí cuando pasan estos espasmos, cuando pasan que te levantas así, te despiertas sobresaltado y dices, ¿qué ha pasado? Pues es precisamente un acto reflejo del cerebro de que nos envía ese chispazo de decir, oye, despierta, ¿qué está pasando aquí? Sí, básicamente es por lo que he leído, es por eso. Pero Es muy curioso. no llega a ser peligroso, ¿no? Ese tipo de... No, que va. A ver, que yo sepa, no. Más que nada también, supongo que como en la etapa no REM no se produce esa falta de tono muscular, a ver si que se reduce, obviamente, que se reduce respecto a estar despierto. Yo creo que es una forma del cerebro de despertarnos o porque, no lo tengo muy claro, pero una de mis hipótesis es porque quizás no le toca dormir en ese momento. Por ejemplo, cuando te echas la siesta, quizás lo interpreta como no solemos hacerla hoy en día, que lo interpreta como esto no es normal, vamos a darle un chispazo que se despierte y que vuelva a toda la normalidad. Yo lo interpreto un poco así, pero eso es hipótesis mía, no, la verdad es que no lo he investigado. Lo que sí que sé es que estas experiencias de que parece que te vas a caer y te despiertas sobresaltado pasan en la etapa 1 y nada, pues tienes que volver a empezar. Qué bueno, y lo que me parece muy interesante de esto, ¿no? De estos reflejos, es que muchas veces sueñas eso como que vas andando y te tropiezas, o algo así muy curioso y coincide la sensación con lo que estás soñando. Entonces es algo súper, súper curioso. Y bueno, Marina, has comentado el tema de la siesta y mucha gente cree que la siesta es como algo de aquí de España, ¿no? Que es una costumbre que tenemos aquí y ya está, pero realmente se ha visto también, volviendo a retomar un poco el tema de las tribus y eso, como en algunas tribus con pues, comportamiento más ancestral, ¿no? Un estilo de vida más ancestral, también hacen estos pequeños descansos pues a ciertas horas de la tarde. Entonces, ¿qué consejos y qué claves darías para que realmente una siesta sea eficiente y te vuelva a activar y no te levantes como un zombie? Y también, ¿qué sentido tiene el coffee nap? Creo, si no me equivoco, creo que se llama, que es el tomar una siesta o el tomar un café, echar una siesta para que justo despertarte cuando el café ha hecho efecto. Sí. Vale, pues poniéndolo un poco en contexto, realmente yo es lo que ya conocía de antes y es que realmente somos polifásicos, o sea, dormimos en varias fases, dormimos por la noche y ya dormimos siesta y justo que acabo de empezar en el máster la asignatura de neurofisiología del sueño, también lo comentó el profesor y es que realmente somos polifásicos, lo que pasa que la sociedad en la que vivimos hoy en día, tú no le puedes ir a jefe a decirle, oye, tengo que echarme la siesta, porque mi biología me dice que me tengo que echar una siesta. Entonces, nos hemos forzado a ser monofásicos, pero técnicamente somos polifásicos. Entonces, bueno, polifásicos sería más bien bifásicos porque es por la mañana, por la noche y luego la siesta. ¿Y cómo tiene que ser una siesta para ser eficiente? Pues yo, mi opinión, aquí ya es parte de ciencia y parte de mi opinión, hoy en día no recomiendo la siesta a la población en general, por un motivo, porque uno de los problemas que tenemos actualmente es el sedentarismo. Entonces, si no estás generando una fatiga, ¿qué sentido tiene que te eches una siesta para recuperar? O sea, ¿para recuperar el qué? No hay nada que recuperar, ¿sabes? Y yo creo que también es un poco ahí el cambio que ha habido, que ahora somos monofásicos debido al trabajo, pero también porque ahora mismo no tenemos el mismo nivel de actividad que teníamos antaño, pero ni de lejos. Entonces, hoy en día yo no recomiendo la siesta así por sistema, aunque en teoría nos tocaría hacerlo por biología, pero yo creo que ya nos estamos acostumbrando bastante. Cuando yo le recomiendo la siesta es cuando hemos dormido mal y sobre todo cuando no la recomiendo es cuando tienes insomnio, porque si tienes insomnio, sobre todo de conciliación, o sea que te cuesta quedarte dormido, si encima te estás echando una siesta, te estás empeorando la calidad o la cantidad de sueño nocturno. Entonces, para que una siesta sea eficiente, yo lo recomiendo en personas que entrenan, por supuesto, si tienen pues, un mesociclo con mucho volumen, mucha intensidad, dobles sesiones, una por la mañana y otra por la tarde. Si has tenido una mala noche de sueño, si estás en época de exámenes, por ejemplo, que estás reventado o en épocas de mucho estrés, ahí sí que recomiendo una siesta. Y normalmente, pues las recomiendo que no pasen de la hora, que sean pues normalmente entre
20 y 45 minutos, yo normalmente las hago de media hora, ya me bastan. Depende del día pongo 30 minutos, depende del día pongo 45. Y con eso ya te bastaría para ese sueño, ese cansancio que percibes, antes ya encontrarte mejor. Lo que sí que no recomiendo es siestas más largas porque al final te levantas más aturdido y bueno, todos lo hemos notado, la típica siesta del sábado por la tarde o el domingo por la tarde que te despiertas, te has dormido 3 horas, te despiertas y dices es que ya me tengo que ir a dormir. Esas sí que se recomiendan, bueno, aparte por la pérdida de tiempo que entre semanas no podemos hacer, sí que se recomiendan menos precisamente por la somnolencia. Y luego, lo que comentabas de las siestas energéticas, pues sí, lo que se recomienda, por ejemplo, si tenemos que hacer trayectos largos en coche, que bueno, aquí en Mallorca no pasa, no da tiempo a hacer la siesta, pero los que estáis en la península sí, pues lo que se recomienda es eso, es tomar un café, dormir 20-30 minutos y lo que ha comentado Sergio, te despiertas con el pico de la cafeína, te despiertas automáticamente y luego lo que sí que se recomienda, que no se suele comentar tanto, es dejar otros 20-30 minutos para acabar de despertarse, porque hay algo que se llama la inercia del sueño y es que cuando nos despertamos no podemos activarnos así. Necesitamos un tiempo para que nuestro cuerpo y sobre todo nuestro cerebro vuelva a la actividad normal, que nos acostumbremos al pico de cortisol pues cuando nos levantamos baja la melatonina y sube el cortisol y nos acostumbremos a él y nos activemos. No podemos activarnos en 0, entonces se recomienda, por ejemplo, para evitar los microsueños conduciendo, pues esta siesta energética que se llama. Claro, al final esto como igual que irte a dormir, que no puedes dormirte de repente, no puedes estar... Eso es. Sales de una discoteca... Bueno, esto pasa, ¿no? Cuando sales de una discoteca que te cuesta coger el sueño, ¿no? Vos sales de la discoteca, llegas a tu casa y te duerme el tirón porque al final las luces, la activación, la música, el movimiento, necesitas un poquito... Como dice Sergio, a veces la analogía esa de que cuando vas a dormir es como cuando vas a coger una curva en el coche, que tienes que frenar un poquito, bajar la velocidad y ya luego entras en esa curva. Y justo que estabas comentando el tema de la cafeína, ¿puedes comentarnos un poquito el funcionamiento de cómo se produce el sueño a nivel de adenosina y también cómo afecta la cafeína en una persona que quiere, a lo mejor necesita para una jornada dura de trabajo, necesita un poquito de cafeína para reducir esa fatiga? Sí, bueno, pues como he comentado anteriormente, el sueño, pues he comentado que se regula en cierto modo por un ritmo circadiano que es ondulante, va solo, no podemos tocarlo nosotros, y luego tenemos la acumulación de adenosina, que bueno, para que se entienda fácil, es un compuesto que se va acumulando a lo largo del día en nuestro cerebro precisamente por la actividad. Entonces se va acumulando y hasta la única forma de disminuirlo es dormir. Por eso normalmente sentimos esa presión del sueño a las 16 horas más o menos de estar despiertos. Es que ya la acumulación de adenosina es muy alta y además coincide con cuando el ritmo circadiano está más bajo. Entonces, cuanto más grande sea la diferencia, más sueño vamos a tener. Y la adenosina está relacionada con la cafeína precisamente porque la cafeína bloquea esos receptores de adenosina. Que aquí yo creo que es un error que la gente se suele pensar y es que la adenosina se sigue acumulando. Lo que pasa es que no lo notas. Entonces, por ejemplo, se llama el caffeine crash, que es cuando se te ha pasado el efecto de la cafeína y de repente te viene una somnolencia increíble, sobre todo si llevas varios cafés, ya es por la noche, etcétera, y es porque no es que no se siguiera acumulando la adenosina, es que tú no lo estabas percibiendo, o sea, bloqueabas el receptor, pero de repente cuando se va la cafeína y la adenosina vuelve a unirse al receptor, vas a notar el cansancio de antes más toda la adenosina que se ha ido acumulando y tú no veías. Entiendo, Marina, que es como cuando están ahí las rebajas, ¿no? Que va a abrir cualquier tienda, está la gente esperando fuera y en cuanto abres como ¡pa! La puerta cerrada es como el café, ¿no? Sí, es como una avalancha, vamos. Y precisamente por eso, o sea, o vas uniendo un café con el siguiente si es necesario o te vas a dormir. La única forma de disminuir la adenosina es esta. Y esa es la principal función de la cafeína, básicamente bloquear los receptores de adenosina para que el cerebro no lo perciba. Entonces nos evita esa somnolencia y nos aumenta el estado de alerta. Según lo que has dicho, la cafeína o el consumo de cafeína al final no deja de ser un parche. No puedes usarlo Eso como... Sí, no puedes usar cafeína como, por ejemplo, drogas que también sean estimulantes. No van... O sea, es un parche. No, la única forma que tienes saludable de bajar la adenosina es dormir. Eso es. Claro, al final la gente tiene que entender que, en este caso el café es mucho más que cafeína. La gente cree que es solo por la cafeína y por la activación, pero el café, un buen café, tiene propiedades muy beneficiosas. El problema es cuando la gente usa el café
solo por esa cafeína y realmente estás poniendo como una especie de parche, ¿no? A un mal descanso. Es igual quizá incluso como la siesta. Lo mismo, eres una persona que todos los días dice, pues es que necesito una siesta porque si no a partir de las 4 de la tarde es que no soy persona, necesito una siesta, pero resulta que estás descansando fatal. Quizás si mejoras tu descanso, llegará un momento en el que no necesites esa siesta. Pues claro, justo. Sí, sí. Además que una de las formas para mejorar que se usa en terapia para el sueño es, de hecho, reducir el tiempo que duermes. O sea, no intentar aumentarlo, sino pues reducirlo. A lo mejor vas a dormir 5 horas, pero vas a dormir esas 5 horas. Y luego, cuando esas 5 horas sean de calidad y las tengas controladas, vas a ir aumentando. Entonces, la restricción del sueño es una de las formas que se emplea en terapia. Y precisamente quitar la siesta sería una de las formas, porque así llegas más cansado a la noche, entonces es que es algo lógico, te va a costar menos dormirte por la noche. Y claro, comentas el tema de la cafeína, que es como un parche que no se debe abusar, pero sin embargo, claro, a la hora de concebir el sueño, por lo opuesto, el tema de consumo de ashwagandha y de melatonina, dice, bueno, pues al final también no deja de ser un parche y hay otras maneras de mejorar el sueño de forma natural, pero también teniendo en cuenta el excesivo uso de luces artificiales durante el día, el estrés laboral, que eso es algo que antes no se tenía. ¿Consideras que se abusa del uso de melatonina o que a lo mejor suplementarse diariamente con ashwagandha para reducir el estrés y con melatonina para concebir mejor el sueño? ¿Crees que se abusa o realmente tú lo recomendarías para una persona normal, que ya está haciendo bien las cosas? Pues a ver, yo creo que se abusa, pero porque ha habido un marketing sobre la melatonina increíble últimamente, o al menos en el último año, desde el COVID, yo creo. Sí. Desde hace un año ya. Ha habido muchísima propaganda y, de hecho, estoy segura que la mayor parte de la gente que se tomaba melatonina ni la tomaba en la dosis que tocaba, ni el suplemento que había comprado contenía la cantidad de melatonina que realmente necesitaban, porque esa es otra. Y yo creo que sí que se abusa, pero lo que has comentado, esto es como la nutrición. Primero empieza haciendo las cosas bien con higiene del sueño, que es lo que se suele recomendar, y cuando eso lo tengas controlado, pues yo sí que recomiendo en picos de estrés, ¿por qué no usar ashwagandha? A ver, yo no lo veo mal, no la he probado, la quiero probar, pero en picos de estrés vería bien usar ashwagandha o rodiola para disminuir ese pico de estrés y mejorar el descanso, pero yo no lo tomaría como algo, no te va a crear dependencia pero fisiológica, pero sí que quizás te crea dependencia a nivel psicológico de luego pensar, uy, no me toman las ashwagandha, igual no duermo bien. O con la melatonina hay gente que, porque la melatonina no te genera dependencia, pero sí que te puede generar dependencia psicológica. El hecho de pensar, hoy no me he tomado la melatonina, me voy a la cama, encima igual te cuesta un poquito más dormirte y ya te estás rayando porque es la melatonina, que no me la he tomado, que no sé qué. Entonces, yo recomiendo en general no, pero para momentos puntuales de estrés o de, por ejemplo, personas con turnos, cambios de turnos, tienen trabajo por la noche o tienen viajes intercontinentales de jet lag, etcétera, sí que, ¿por qué no usar la melatonina? Para eso está. Claro, aquí el caso es ¿por qué te estás suplementando? ¿Por qué te estás echando la siesta? ¿Realmente es un momento concreto? ¿Realmente es algo constante y que está tapando un problema? ¿No? Como estás poniendo como una alfombra y tapando. Entonces, yo invito a la gente a que también haga esa reflexión, ¿no? Antes de, sobre todo, empezar pues a ponerse con todo este tipo de cosas que hemos comentado, como suplementación con melatonina o tomar cafeína para estar más activo durante el día. Entonces, bueno, ya yendo ya a consejos más específicos y que realmente tengan que ver con esa higiene del sueño. Bueno, Marina, estamos hartos de escuchar consejos para mejorar la calidad del sueño, pero tú aquí tienes mucho recorrido a nivel de estudio, seguro que también has hablado de ello con gente, tal, te has aplicado también a ti mismo esos consejos. ¿Qué dos claves? O sea, si te tienes que quedar con dos, ¿cuáles son esos dos consejos top que le darías a la gente para que mejore su calidad de descanso? Vale, pues los tengo bastante claros, sobre todo el primero, porque es que para mí ese va a misa, y para mí lo más importante es tener un horario. O sea, el horario, tener la rutina, para mí es muy clave. De hecho, se ha visto que es de lo más importante antes que si a lo mejor te estás exponiendo a luz azul. Bueno, pero si te estás exponiendo a luz azul y forma parte de tu rutina y esa luz azul, que por ejemplo es ver una serie por la noche, ya la tienes integrada en la rutina y eso te induce el sueño, pues oye, mírate tu serie de Netflix si quieres, pero que tengan un horario
por ejemplo, yo de hecho lo tengo y mi móvil tiene una alarma que a las 11:30 me dice, oye, te quedan 20 minutos para irte a dormir. Entonces, yo creo que es lo más importante ser lo más regulares posible, precisamente porque es un ritmo, el sueño está regulado por un ritmo circadiano. Entonces, si es un ritmo, nosotros tenemos que acompañar ese ritmo. Si un día te estás acostando a la 1, otro día a las 2, otro día te despiertas a las 11, otro día a las 8, es que estás volviendo loco a tu cabeza y a tu cuerpo. Entonces, para mí, lo más importante de todo es mantener un horario y, sobre todo, a ver, no te digo que a lo mejor si un día, en fin de semana, no podemos, pero bueno, si un día, un fin de semana, pues te quedas hasta tarde viendo una película con tu familia o sales de fiesta, un día no va a pasar nada. Pero intentar que siempre sea igual, en festivos, en fin de semana, siempre sea igual y más o menos pues dormir eso entre 7 y 9 horas, que siempre sean iguales. Y el segundo consejo, yo creo que actualmente ya no te diría ni alimentación, porque para mí no creo que tenga tanto impacto la alimentación con lo bien que vayas a dormir, sino yo ahí ya diría la reducción de estímulos, no por la luz azul, sino apagar la cabeza y tener una rutina, lo que decía antes Quique, que la gente se piensa que te vas a dormir, haces así, te duermes. No, hay que hacer una bajada. O sea, nuestro nivel de activación actualmente en la sociedad es estar todo el día aquí arriba. Entonces, no te puedes dormir todo el día aquí arriba porque tienes una activación a nivel de hormonal, de cortisol, a nivel de hiperactivación del sistema nervioso simpático, que es el de alerta, que es imposible, es que no te vas a dormir. Entonces, para mí lo más importante es un horario y tomarse un tiempo antes para reducir esos niveles de activación, olvidarse del móvil, del email, no por la luz, sino por el estímulo. Que no te llegue un email de un cliente a las 11:30 de la noche que he tenido problema, que no sé qué, de que, oye, que mañana no voy a poder entrenar, que si cámbiamelo, que si no sé qué. No, pues te esperas a mañana. Entonces, sobre todo yo lo enfocaría por aquí, reducir estímulos para bajar nuestro nivel de activación y tener un horario. Para mí es lo más importante. Y con eso es que tienes gran parte ganada. En general, suelen ser los mayores problemas. Me encanta y aquí voy a dar yo mi experiencia porque justamente los dos consejos se aplican. Yo lo que hago es que tengo un horario y a partir de cierta hora me suena una alarma, dice, tienes que dejar de trabajar. Y aunque tenga tareas que digo, joder, la quiero terminar ya. Bueno, si me toma 3 minutos, la termino. Pero si sé que me va a tomar más de 3 minutos, digo, mira, yo la apunto a la agenda y lo hago mañana. Y al final lo que hago es, termino de trabajar, ya me preparo la cena y ya después de preparar la cena, pues me planeo el día de mañana, pero ya, pues lo que tú dices, ¿no? Con baja de estímulo, que no te entre ningún WhatsApp, ya el móvil lo tengo en modo avión, el ordenador ya no voy a mirar ni el correo electrónico, ni el WhatsApp, ni Telegram, nada. Y la verdad es que te ayuda a relajarte y es complicado, porque tienes que establecer límites, porque es muy fácil seguir trabajando, más cuando trabajas en casa, que no es, estás en una oficina, llegas a casa y es como que ahí no trabajas. Cuando trabajamos en casa y ahora, sobre todo en la cuarentena, es muy fácil seguir trabajando, porque nadie te pone un límite, no tienes un jefe que te diga para aquí y ya dejas de trabajar. Sí, justo, a mí también me pasa lo mismo. Sí, comenta. Es como tener esa rutina presueño, ¿no? Muchas veces cuando la gente se va a la cama, el principal problema de que no se duerma es el estar rumiando en la cabeza, ¿no? Estar ahí con pensamientos dándole vueltas. Entonces, actividades como, por ejemplo, escribir. La escritura antes de acostarte te puede ayudar bastante. Sí, eso es, escribir, pues justo lo que decía él, escribir lo que tienes que hacer para el día siguiente, lo escribes y ya lo sacas de aquí. O por ejemplo, nosotros que a lo mejor tenemos que estar, o no tenemos que estar, sino que nos gusta estar con ideas constantemente en la cabeza, además que no sé qué pasa, pero siempre cuando te tumbas en la cama es cuando tienes la mejor idea. Entonces te quedas en plan, o la pienso o se me olvida. Sí. Entonces, al final yo lo que tengo siempre, que no es la mejor opción, pero como siempre tengo el móvil en la mesita, tengo mi conversación conmigo misma y apunto, idea, punto. Y ya está. En 30 segundos ya tengo la idea plasmada y yo ya me quedo tranquila y me puedo dormir. Entonces, estas cosas, apuntar lo que tenemos que hacer, nuestras preocupaciones, qué soluciones se nos ocurren. Todo esto, al final, es intentar vaciar la cabeza de todo lo que nos preocupa y que le vamos a estar dando vueltas. Totalmente. Justamente me estaba leyendo el libro de Organízate con eficiencia o eficacia. Sí, eso es. Y de Steve Allen, y dice eso, que y no solamente para el tema del sueño, sino a lo mejor estamos trabajando en algo, o ahora mismo estoy hablando contigo, Marina, y con Sergio, y se me ocurre algo. Pues lo mejor es capturar esa idea que tienes en el cerebro y clarificarla. Y la mejor manera es escribirlo, pues, o bien en el móvil, o yo tengo la mesa llena de POSIT, me está surgiendo algo, lo apunto y lo guardo ahí. Y una vez que ya he terminado la tarea, ya cojo, digo, vale, esto lo puedo hacer ahora, bien, esto lo tengo que hacer, me va a tomar más tiempo, lo apunto a la agenda como una tarea. Y la verdad es que
te libera la mente y te permite concentrarte en lo que estás haciendo ahora. Y si es descansando, pues todavía más. Sí, justo, 100%. Es como yo, por ejemplo, empleo muchísimo los recordatorios del móvil. Cosa que se me ocurre que tengo que hacer, oye, ¿para qué me voy a tener que estar acordando que encima yo tengo mala memoria? Si lo puedo poner y me va a avisar, pues mañana tienes que hacer esto, pues ya está. Y es algo que te quitas de la cabeza porque quieras o no, si es algo que te preocupa de que se te olvide, pues vas a estar todo el rato dando vueltas para que no se te olvide. Porque de hecho, también he estado viendo ahora que es bastante interesante con el máster el tema de la memoria y precisamente la memoria a corto plazo. Lo que hacemos por ejemplo, nos dice un número de teléfono y lo estamos repitiendo, se llama reverberación y es precisamente para no olvidarnos. Entonces, pues básicamente estamos haciendo lo mismo con esa tarea de la que no nos queremos olvidar o esa idea. Entonces, al final yo creo que es lo más importante, disminuir estímulos, sobre todo teniendo en cuenta el contexto en el que vivimos. Que sí, que las luces azules están, pero yo creo que es más importante el estrés que nos genera el día a día. Efectivamente. De hecho, yo en muchas ocasiones también he leído y he escuchado pues que al final el cerebro es una máquina de generar ideas y de llevarlas a la acción, pero no es una máquina de guardar. Entonces el hecho también de liberar, de externalizarlo, de escribirlo, te hace de alguna manera como clarificarlo. Y sea lo que sea, o sea, puede ser de un proyecto, puede ser de un problema que hayas tenido con tu pareja y te vas a la cama de otra manera. Desde luego que ayuda un montón. Y ya no solo esto, sino, por ejemplo, tener una pequeña rutina presueño que te haga disminuir ese nivel de activación, yo qué sé, estiramientos, bajarte el foam roller, movilidad, darte una ducha, o sea, cosas que al final te hagan un poco cambiar el foco de atención de lo que es esa sobreestimulación del día a día que puede venir por el trabajo, por estudios, etcétera. Sí, de hecho es que al final los consejos que se suelen dar en higiene del sueño, yo es lo que digo, no hay que tomárselos al pie de la letra y usarlos todos porque es que te puedes volver loco, sino que tienes que coger lo que a ti te funcione y crearte tu rutina presueño y tu rutina postsueño, que no hemos hablado, pero también es importante, pero no la considero tan determinante. Ya me habéis dicho dos, entonces solo os he dicho las dos más importantes. Pero sobre todo en la rutina presueño es lo que comentamos, al final hay que individualizar y que sí, que a lo mejor ver una serie de Netflix por la noche no es lo mejor a nivel de luz, pero si a ti te relaja porque llevas 10 años haciéndolo, pues hazlo, porque es que es lo que quizás te la quitas y vas a estar nervioso porque vas a estar dando de vueltas a la cabeza y lo que te sirve esa serie es para desconectar y luego enseguida te quedas dormido. Entonces, es cada uno adecuarse a lo que mejor le vaya o ponerse, por ejemplo, música. A mí, por ejemplo, la música me va muy bien porque tengo una música de trabajar, una música que he descubierto que para leer papers me va increíble, porque me concentro un montón para hacer presentaciones. No, es una playlist que se llama Música para leer y te juro que es poner esa playlist y es que entro en otra dimensión, o sea, entro en el paper directamente. Ahora que estoy teniendo que leer un montón de papers, me va increíble. Pero me pongo otra música y ya no leo igual, ¿sabes? Es como... que mi cerebro relaciona muchísimo música con estados, igual que pues no es lo mismo la música para entrenar que la música para trabajar. Pues yo creo que algo a mí que me va muy bien es tener mi música para dormir. Y claro, ya el cerebro relaciona muy rápido, entonces ya relaciona con esa es la música de dormir, vamos a empezar a bajar la intensidad, vamos a relajarnos y ya es hora. Totalmente. Desde luego las asociaciones funcionamos por eso. Y no es casualidad que cuando hoy escuchas, por ejemplo, a tu madre que hace ruido en la cocina, automáticamente estés pensando, o algún ruido en concreto, ya pienses, ahí va, eso es que ya está la comida. Y te empiezas ahí a entrar las ganas de salivar. Claro, es como el perro de Pavlov, empiezas ahí a salivar por el sonidito, pues lo mismo. Y mira, Marina, una cosa muy interesante y que tiene que ver con esto que hemos comentado de la fase REM y la fase no REM, es el tema de dormir y programar quizá tu descanso por ciclos de sueño. Es decir, aproximadamente cada ciclo, si no me equivoco, dura en torno a 1 hora y media. Entonces, yo lo que he leído, escuchado, es que si te despiertas a mitad de un ciclo, es probable que te despiertes con una sensación como de mucho mayor cansancio que si justo cuando ha acabado ese ciclo. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería mejor? ¿Dormir 4 ciclos completos, que serían 6 horas, o dormir, por así decirlo, un poco más, pero que fueran 4 ciclos y medio y te despiertes justo en mitad de ese ciclo? ¿Qué nos puede decir un poco de esto? Vale, pues estaría de acuerdo con lo primero que has dicho, o sea, acabar los ciclos, aunque sea un ciclo menos, pero acabarlos. De hecho, lo que se suele hacer en algunos libros, sí que lo he leído, para programar el sueño, es más bien programar la hora a la que te despiertas y a partir de ahí, según cuándo te puedas ir a dormir, contar las horas. O sea, si solo vas a poder dormir 4 ciclos,
pues no te vayas espérate un poco más para dormir justo esos 4 ciclos, ¿sabes? Para dormir 6 horas. Que a lo mejor te queda media hora por ahí suelta porque acabas de llegar de una cena y te quieres ir a dormir ya. Por lo que he estado leyendo yo, de hecho yo lo he notado, espérate para poder cumplir los ciclos y no despertarte, porque la alarma te va a sonar a esa hora, o sea, no hay otra. Lo que sí que puedes adecuar, o sea, o puedes mover la alarma de despertarte o la alarma de irte a dormir, pero si la de despertarte te tienes que ir a trabajar, no hay otra, pues lo que sí que puedes mover es a qué hora te vas a dormir. Entonces, lo suyo es cumplir los ciclos, sobre todo. Lo más importante es no despertarse en la fase profunda. O sea, de hecho, es que normalmente cuando nos suena la alarma y no nos enteramos para nada es porque estamos en esa fase profunda. Y de hecho, una técnica que a mí me gustó mucho y la he comentado poco en entrevistas porque la descubrí hace poco, y yo creo, a mí me cuadra y la verdad es que me gusta y lo he probado, y es ponerse una alarma y ponerse otra a los 20 minutos. Porque desde que pasas de la fase profunda a la fase más superficial pasan 20 minutos. Entonces, si en la primera te la pones una alarma flojita, tenue, si en esa te despiertas es porque ya estabas en fase REM y ya te despiertas, ya se acabó el ciclo. Pero si no te despiertas, hay muchísimas más probabilidades de que con la segunda alarma te despiertes, esa alarma que sea la normal, la alta, y ya hay más probabilidades de que te despiertes en el final del ciclo. O sea, es como aumentar las probabilidades de despertarte al final del ciclo. Si la primera no la has oído y es flojita, es porque estabas en fase profunda. Si la has escuchado es porque ya habías acabado el ciclo. Porque en las fases superficiales no hay tanta... Bueno, no hemos comentado porque es un poco más técnico, pero cuando vas entrando en las etapas más profundas lo que se produce es un bloqueo de los estímulos y no nos llegan al tálamo, digamos, a la corteza, no las percibimos. Entonces, si estamos percibiendo esa primera alarma que es tenue, es porque ya estamos en la etapa más superficial. Entonces, lo suyo es despertarse ya en las etapas más superficiales. Por ejemplo, se puede ver muy claro cuando tú estás durmiendo y a lo mejor te viene alguien a despertarte a mala leche, porque es a mala leche, y te despiertas muy aturdido, no sabes ni dónde estás, te tiras media hora que no sabes ni quién eres y necesitas tu rato, es porque te has despertado en la fase profunda, y eso es peor a nivel de somnolencia y peor a nivel de calidad de sueño. O sea que sí, lo suyo sería dormir en ciclos. O sea que es interesante programar de esta manera el descanso y, por ejemplo, esa fase profunda en la que dices que lo mejor es no despertarse justo en ese momento, si el ciclo dura en torno a 90 minutos, más o menos, ¿en qué intervalo de tiempo se da esa fase no profunda? Esa fase profunda, perdón. Vale, pues esto varía, claro, es que los ciclos del sueño varían a lo largo de la noche, o sea, son todos de 90 minutos, pero no todos tienen la misma proporción de fase no REM y REM. Entonces, como estamos hablando de despertarnos, estamos hablando del último ciclo en el que ya predomina más la fase REM, que es más superficial, con lo cual es que las probabilidades ya son bastante altas si estás durmiendo, por ejemplo, a ver, si vas a dormir 3 ciclos, no, aún estarás teniendo bastante sueño profundo, pero si estás durmiendo 5 ciclos, lo más probable es que te vayas a despertar en fase REM. Con lo cual, cada vez que acabamos un ciclo, estamos subiendo, digamos, arriba de las escaleras a la fase más superficial y luego volvemos a bajar. Lo que pasa que a nivel de encefalograma, a nivel de las ondas cerebrales, sí que hay como un despertar, pero nosotros no somos conscientes de ello. Entonces, sí que es interesante programar a nivel de ciclos. Lo que, claro, hay mucha gente que me pregunta que si son 90 minutos, a ver, esto es como el volumen de entrenamiento para el bíceps, a ver, es un estándar, pero luego tienes que mirar en ti, ¿sabes? Yo te puedo decir que es de aproximadamente 90 minutos, pero luego cada persona lo nota. Yo, por ejemplo, porque aparte, luego también hay gente que le va mejor dormir menos ciclos y se encuentra mejor que durmiendo más ciclos. Yo, por ejemplo, me encuentro mejor si duermo 7 horas y media que si duermo 9. Que serían pues o 5 o 6 ciclos. Pues yo me encuentro mejor durmiendo 5 ciclos y me encuentro mucho más despierta por la mañana y al final es que te despiertas casi solo. Si tienes tu rutina y te despiertas y has cumplido los ciclos, te despiertas generalmente al final del ciclo solo, incluso sin la alarma. Qué bueno, Marina, pues yo creo que esta parte del descanso ha quedado brutal y súper interesante. Y antes de acabar la entrevista, queríamos tocar un poquito el tema de la genética, ¿no? Porque, bueno, tú también has estudiado mucho sobre todo esto, nutrigenómica, etcétera.
Y me gustaría saber, bueno, lo primero, ¿por qué te picó la curiosidad por empezar a estudiar esto? Y también, ¿qué futuro le ves a todo esto de los test genéticos, incluso de que se pueda programar ciertos pues, factores, de ciertos aspectos del ADN a la hora de que un niño pues nazca? Un poco cuál es el presente y el futuro de todo esto. Vale, bueno, primero respondiendo a tu pregunta de por qué me metí en eso, es básicamente porque cuando acabé la carrera quería meterme ya en el mundo de la nutrición, porque llevaba, bueno, nutrición y entrenamiento, porque llevaba muchos años, bueno, desde primero de carrera estudiando por mi cuenta, a la vez que estudiaba biología, y dije, es mi oportunidad de poder estudiar algo más que ya concreto de lo que me gusta. Y también porque tenía la opción de, por ejemplo, hacer el máster de nutrición humana, pero prefería en ese momento elegir algo que fuera el futuro y no lo que ya es el presente o lo que ha sido el pasado. Y como bien comentas, yo creo que sí que la nutrigenómica, que básicamente es la relación entre los genes y la nutrición, yo creo que sí que es el futuro, puede ser el futuro, pero actualmente no lo veo viable en el sentido, o sea, sí que te puedes hacer un test si quieres, pero no lo veo útil. Porque ahora, por ejemplo, bueno, ahora ya no está tan de moda, pero hace unos años sí que se empezó a poner de moda y todo el mundo se hacía test genéticos. Vale, pero luego no es solo que te hagas el test genético, es que la empresa con la que te lo hagas te proporcione una buena explicación de los resultados, un buen análisis. De hecho, por ejemplo, en el máster que yo hice aquí, tiene una empresa que hace test genéticos, pero solo los hace a través de médicos. O sea, tú no puedes ir y pedir un test, sino que el médico que generalmente pues, va a ser nutricionista, endocrinología, algo relacionado, porque trabajan con obesidad sobre todo, es el que puede pedir el test para el paciente porque él es el que luego va a interpretar los datos. Lo que no veo a lo mejor, porque ya aquí ya me estás pidiendo un poco de opinión, no veo lo suyo que una persona se pida un test por internet e intente analizarlo él, porque mucha gente no va a entender lo que está viendo y no se lo va a tomar por donde toca. Y ahí ya estamos jugando con la salud. Si fuera cualquier otra cosa, vale, pero ahí ya estás jugando con tu salud, puedes interpretar mal un resultado, puedes estar cambiando tu dieta y puede ser que estés empeorando tu salud. Entonces, para lo que sí que lo veo actualmente asequibles, pues para, por ejemplo, pacientes que tienen obesidad, que ya han probado de todo, pero de todo bien, no de todo de que he probado todas las dietas con todos los nombres, sino que han ido a doctores, que no hay manera de evitar esa obesidad, de que a lo mejor incluso hay un porcentaje genético. Entonces, ahí sí que lo veo bien porque estás precisando más, o sea, estás mirando que en relación con la nutrición, ¿qué te va mejor a ti? Entonces, es como la última herramienta que dices, mira, merece la pena gastarme este dinero si me van a poder ayudar de una forma más concreta. Y también en deportistas de alto rendimiento, evidentemente, también de hecho hay test deportivos ahora, porque ahí ya necesitas hilar muy fino. O sea, quizás entre el primero y el segundo puesto, ahí, si es en velocistas, pues hay unas décimas de segundo y ahí pues también lo vería útil. Pero la población general actualmente no lo veo útil en el sentido de que es un mundo que aún también está bastante en pañales, la nutrigenómica, como para darle esa utilidad a nivel de población general. Y bueno, también a nivel de pues, las cuestiones éticas, obviamente, de que tú puedas tener, seguro que la mayor es el ejemplo clásico que nos ponen siempre en clase y nada más nos lo pusieron con la peli de Gattaca, que básicamente tú no tienes un DNI, tu DNI es tu ADN. Entonces, ahí ya hay cuestiones de hecho, en esta película, en Gattaca, creo que también se modificaba el ADN de los niños para que pudieran tener, los padres iban y elegían que querían un niño con ojos azules y rubios y con esa inteligencia y que no sé qué, pero yo ahí lo que veo, de hecho, uno de los grandes problemas de los test genéticos es que tiene que ir a la par tanto la investigación científica como mejorar los métodos, como la parte legal, como la parte ética. Y muchas veces o la ciencia va más rápido, la ética no se preocupa, bueno, la legalidad no se preocupa por ello hasta que ella ve un problema y ya todo se ha descontrolado. Entonces, yo a nivel ético veo muchos problemas, o sea, hay muchos problemas en el hecho de quién tiene derecho a conocer tus datos, si tú quieres o no quieres conocer tus datos, porque quizás hay gente que no quiere saber que tiene más probabilidades de padecer cáncer o de padecer Alzheimer en la edad adulta o en la tercera edad. Entonces ahí ya hay bastantes
puntos que hay que tener en cuenta ya no solo a nivel científico, como a lo mejor el descanso pues no tiene tanta controversia. Lo único que hay controversia así a nivel ético en el descanso es que no se pueden hacer experimentos de privación de sueño en humanos, porque no es ético, desde hace ya bastantes años. Pues en el tema de los test genéticos yo creo que más el problema actualmente, más que científico, es un problema ético, para mí, según lo que he visto y según también que he visto cómo trabaja la empresa, y lo veo bien que lo hagan a través de un médico para que esté un poco más controlado el tema. Totalmente, al final esto, como todas las tecnologías, igual que lo de Neuralink, ¿no? Con lo que está Elon Musk, es quién tiene el poder de estas tecnologías tan potentes y bueno, supongo que cuanto vaya avanzando se irá regulando, ¿no? Y habrá más debate público sobre ello. Bueno, Marina, de verdad, agradecerte esta entrevista. ¿Te ha gustado? ¿Has tocado temas diferentes? Sí, de hecho yo ya sabéis que me lo paso genial hablando de todo lo que me gusta. La próxima, ya se lo dije a Sergio que me dijo, la próxima hablamos de inversiones, yo encantada, que estoy metida en mis mundos y sí, para mí un placer, yo me lo paso genial hablando de esto. Genial, pues nada, Marina, súper agradecido y bueno, como siempre decimos a la gente que está escuchando esto, que si le ha gustado, si creéis que le hemos aportado algo de valor, le agradecemos un montón que le hagan una captura de pantalla en la plataforma que lo estéis escuchando, ya sea en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast o en iVoox, y que lo subáis a vuestras historias de Instagram y nos etiquetéis, a mí como @KikeCarmonaSalud, a Sergio como @Sergio Cruz _salud y a Marina como Marina J _biotraining. Y al final nosotros pues reposteamos esto y llega a más gente. Y bueno, si queréis compartirlo, comentar, pues también os agradecemos mucho. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Marina, antes de finalizar, si quieres dejar tus coordenadas, dónde te puede encontrar la gente, tu página, en fin, todo lo que quieras decir sobre ti. Pues principalmente lo que he comentado en Instagram como Marina J _biotraining. Si me preguntan cualquier duda yo siempre respondo a todo el mundo. Y luego también en la página web donde pueden encontrar varios recursos que tengo gratuitos como la agenda, el Excel del sueño, etcétera, que es biotraining-me.com. Y nada, cualquier cosa que necesitéis, dudas de lo que sea, como vosotros también, o charlar otro rato, yo encantada, que ya veis que yo disfruto de esto. Qué crack, pues muchísimas gracias, Marina, de verdad. Gracias a vosotros. Nos vemos en la próxima entrevista. Un abrazo. Adiós.